Bueno, en la parte del esquema vamos a dividir esta parte en la de fermentación y glicólisis. Aquí iniciando con que la glucosa entra en la célula en forma de fructosa, por así decirlo. Se fosforila a glucosa 6-fosfato utilizando ATP. Bien. Bueno, se convierte, o sea, al ser este río se convierte en fructosa 6 fosfato. La nueva fosforilación, por así decirlo, la fructosa 1,6 a bifosfato más ATP. Bueno, utilizando ATP también puede ser eso. Se divide en dos moléculas de 3 carbonos, que en este caso quedaría como PGAL. Bueno, cada PGAL equivale o se convierte en 1,3 trifosfato glicerol. Eso sería el trifosfato glicerol. Se producen 2 ATPs, o sea, bueno, se producen 2 ATPs por cada molécula por cada molécula, por así decirlo, de trifosfato glicerol. Se produce cada ATP. Y al final, pues ya finalmente se forma el piruvato. Bueno, pasando del piruvato a la parte de fermentación sin oxígeno, sin oxígeno presente. Bueno, en la fermentación láctica, que aquí podemos ver el ácido láctico, el piruvato pues, se convierte en ácido láctico, o sea, pasando del piruvato a ácido láctico en la fermentación, es decir, sin presencia de oxígeno. Bueno, pasa eso, otra vez se pone en la fermentación, o sea, el piruvato pasa a ser alcohol, que en este caso sería etanol. Se convierte en etanol o en CO2, así se lo usan. Bueno, ya en ejemplos externos se utilizan tipo de alimentos y cosas así. Bueno, ya en la parte del ciclo de Krebs, piruvato con presencia de oxígeno. Bueno, primero ocurre en el piruvato como tal. El piruvato se convierte en acetil o enzima A. Aquí podemos observarlo. Los ya principales pasos del ciclo de Krebs es que el acetil o enzima A más el oxacelato se convierte en citrato y llevando su curso empieza con el isocitrato. Isocitrato también pasa al alfa-cetoglutarato, el succinico enzima A, el succinato, fumarato, malato y por último el malato pasa a ser oxalacetato y el ciclo como tal se repite. Y como tal encontramos el CO2 que se libera como desecho, NAD y FAD. Que pues llevan electrones a la cadena respiratoria y el TTP que es como el ATP en energía. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vengo a hacer una serie de preguntas de microorganismo. Sí, señor. Iniciemos. Entonces, es un organismo fotótrofo, quimiorganotrófo y quimiolitotrofo. Explica las tres diferencias de estos tres. Ok, el organismo fotótrofo es aquel que obtiene su energía a través de la luz solar. El organismo quimiolitotrofo es aquel que obtiene su energía a través de la oxidación de compuestos inorgánicos. Y el organismo quimiorganotrófo es aquel que obtiene su energía a través de la oxidación de compuestos orgánicos como lo es la glucosa. Bueno, muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. Sí, señor. Señale cuál es el donador de electrones y aceptador de electrones en cada metabolismo. Ok, en el metabolismo de respiración aerobia, el donador de electrones es la glucosa y el aceptor de electrones es el oxígeno molecular. En la respiración anaerobia, de nuevo el donador es la glucosa y el aceptor en este caso es el sulfato. Y en la respiración, en el proceso de fermentación, el donador de nuevo es la glucosa, pero esta vez el receptor de electrones es un compuesto inorgánico como lo puede ser el sulfato. Muy bien, ahora iniciamos con la tercera pregunta. Indique cuáles son todas las coenzimas que participan en el proceso y cuál es su fin. Bueno, las coenzimas son el NAD y el FAD. Estas son encargadas de transportar electrones desde el proceso de oxidación
llevarlos hasta la cadena de transportación de electrones. Muy bien. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel del sustrato? Y explique en qué consiste. Ok, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna. Bueno, en la cuarta pregunta decimos ¿dónde ocurre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel del sustrato? Y explique cada una de ellas. Ok, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de la mitocondria y consiste en la síntesis de ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Y la oxidación fosforilativa de sustrato, ok, esta, bueno, Bueno, ¿dónde ocurre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel del sustrato? Y explica cada uno. ok, la fosforilación oxidativa ocurre directamente en la membrana de la mitocondria y consiste en la síntesis de ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Y la fosforilación de sustrato ocurre directamente en reacciones enzimáticas. Enzimáticas como la glucosis y el ciclo de Krebs, donde se obtiene energía a través de una carga ya energética. Bueno, con la quinta pregunta decimos ¿cuántas moléculas de ATP se forman por cada coenzima en la respiración aeróbica? Ok, podemos decir que esto depende mucho del ambiente en el que se encuentre, pero pues generalmente la respiración aerobia es la que genera más ATP en comparación de la fermentación y la respiración anaerobia. Bueno, con la sexta pregunta, ¿en qué sentido se parece el gradiente de protones de la membrana celular de las bacterias a una represa hidroeléctrica? El gradiente generado de protones a través de la cadena transportadora de electrones es similar a la represa hidroeléctrica. Cuando los protones almacenan energía potencial, los protones fluyen a través de la ATP sintasa y esto hace que se produzca ATP. Bueno, muy bien. Ahora en la séptima pregunta, ¿qué es fuerza protón motriz y qué función tiene en la respiración? Ok, la energía almacenada en el gradiente expulsa los protones a través de la membrana. Esta luego impulsa el ATP a través de la cadena transportadora y impulsa las moléculas a través de la misma cadena de electrones. Bueno, en la octava pregunta, ya casi terminando, ¿qué es una cadena transportadora de electrones? ¿Cómo está constituida y cuál es su función? Bueno, la cadena transportadora de electrones es un conjunto de moléculas y... Bueno, en la octava pregunta, en la octava pregunta, ya casi terminando, ¿qué es una cadena transportadora de electrones? ¿Cómo está constituida y cuál es su función? Ok, es un conjunto de proteínas y de moléculas que se ubican en la membrana de la mitocondria. Estas tienen, bueno, su función es tener un donador y un aceptor de electrones de alta energía.